Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En esto de aprender a leer, que ya vimos la primera fase sobre implicar, hoy pudiéramos aprovecharme a mí mismo, vestido de mesa, y uno implicaría, se vino sin calzones, por ejemplo, y se está tapando para que no se vea así. O más, que se trae entre manos. Siempre ha sido un poco loco. Pero pues hoy, más que implicar, queremos ir a la segunda fase de saber leer, que es leer entre líneas. Hemos adelantado que leer entre líneas es ser capaz de ver más allá de lo gramatical, de lo expuesto explícitamente, pero no porque yo esté imaginando, porque esté implicando, que fue un entrenamiento previo, es decir, en la implicación cualquier cosa cabe, pero en el leer entre líneas no. El leer entre líneas es querer saber lo que el autor o escritor quiere decirme tácitamente, que no escribió, pero está interesado en que yo me dé cuenta, que yo descubra algo, que yo sepa algo. Y que eso que casi siempre está encriptado está hecho para las mentes que están conectadas con la de él o que tienen un cierto proceso evolutivo. No solamente ocurre con el escrito, sino con el lenguaje. Por eso muchos de los maestros, incluyendo Jesús, usaban las parábolas para enseñar. Porque en una parábola hay una historia que no tiene que ser real. Los personajes no tienen por qué haber existido. La ciudad no tiene por qué ser real. Ni el hecho tiene que ser real. Lo que importa es la enseñanza que deja. Y la enseñanza es la que está entre líneas. La historia está explícita. Es una narrativa, es un cuento, puede ser una ficción, puede ser una novela. Esa es la razón por la que Jesús muchas veces no usa nombres propios. Dice, había un hombre. ¿Quién? ¿De dónde? Había un hombre, ese hombre puede ser tú. Había una mujer. ¿Cuál? ¿Haciendo qué? ¿De dónde? ¿Qué profesión? ¿De qué color? Había una mujer, esa mujer puede ser tú. Porque no interesa si la historia es real o no. No interesa si los personajes son reales o no. Si el lugar existe o no en el mapa. Lo que interesa es la enseñanza que deja. Esa enseñanza casi siempre viene oculta y por eso un personaje como Jesús hace una advertencia cada vez que va a contar una historia o va a enseñar algo. El que tiene ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, ojo pelado, atento, pila, no se me duerma. Eleve el nivel de atención y la agudeza mental porque aquí va algo para descubrirse. Eso de leer entre líneas entonces es ser capaz de encontrar lo que el autor no escribió, pero quiere de verdad que yo sepa. También ser capaz de darse cuenta entonces qué debió escribirse a cambio de lo que está ahí. Es decir, si ese escrito estuviera dirigido para mentes despiertas o todos del mismo nivel de conciencia del autor, ¿cómo lo hubiera dicho? Sin tener que taparlo, sin tener que esconderlo. ¿Cuáles serían esas palabras exactas que calarían en esa mente exacta? Eso que se esconde no se esconde porque no se quiera que se conozca.
Si no se quiere que se conozca, no se dice. No es un secreto. Es que se esconde por protección de los que no están preparados para ese entendimiento. Para los que pueden malinterpretar, acomodar o usar la enseñanza en contra de el maestro que la enseña y de la enseñanza misma. Por eso esta segunda fase, leer entre líneas, lo más conveniente es que la desarrollemos con un texto. Para al tiempo que leemos, vamos haciendo el ejercicio. ¿Cómo es que el autor hace para que yo me fije en ciertos detalles? ¿Cuáles son las claves? Porque si no ves las claves, no descubres el mensaje encriptado. ¿En qué insiste? En esas migajas de pan del camino de Hansel y Gretel para regresar. En el hilo que vas dejando, en los pedazos de ropa que enganchas en los matorrales. Esas señales, esas claves sutiles. En el pedacito de rama que rompes. Entonces vamos a escoger un texto clásico que tiene muchas claves, muchas señales y que tiene historia dentro de la historia. La que quiere que sepamos, la que no está dicha ahí así de frente, de manera escalofriante, pero que está ahí para ser descubierta y ser descubierta de una manera conmovedora. Voy a utilizar un texto del Evangelio de Lucas. Podía haber escogido una historia sufí, una historia budista, una historia krishna, una historia de los indios navajos norteamericanos. Podía escoger una historia inca. He escogido esta no porque estemos matriculados en una religión ni queramos evangelizar, sino porque al haber nacido en una cultura latina, estamos imbuidos de estos textos, son familiares, los hemos oído alguna vez, así no los practiquemos. Entonces, por eso lo he escogido. Pero no por otra razón. Y por encima de eso, por la riqueza de las claves que tiene, porque nos permite practicar leer entre líneas. Aunque después de que sabe leer entre líneas, hasta la revista Vea es buena. En este texto de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 40, tenemos la historia de la curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de de Jairo. La curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. El evangelista, el Lucas, comienza diciendo: cuando regresó Jesús, si hemos practicado implicaciones, con ese arranque, cuando regresó Jesús, Jesús venía de otro lado. Y uno puede decir, está de vacaciones, estaba trabajando, estaba visitando a la tía, estaba visitando a la mamá. Estaba buscando nuevos discípulos. Simplemente se escondió de todos los que lo jodían y lo perseguían. ¿Cierto? La cosa es que dice que no estaba ahí. Todo lo demás es implicación. Lo que dice es que no estaba ahí, que regresó. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado. Ahí, si nos ponemos ahora a leer entre líneas, podemos deducir, no implicar, sino deducir que mucha gente sabía que regresaba ese día, que ya estaba anunciado. El Chucho regresa el jueves. Por ahí para la 1 ténganle almuercito. También podemos deducir que ya era famoso.
porque había una muchedumbre esperándolo, no los 4 pelagatos amigos de él, locos como él, barbuchas como él, no la mamá angustiada de que el hijo se estaba demorando mucho por allá en esos viajes con lo peligroso que estaba Palestina en esa época. Terrible. Es que había una muchedumbre. La gente lo estaba esperando para lo que fuera. Querían oírlo, ser enseñados, querían ser curados. Los que conocen quién era el personaje de Jesús no pueden decir que había gente esperando para pedirle plata prestada. Pero en todo caso, que lo estaban esperando, sí lo estaban esperando. Y además dice, la muchedumbre le recibió con agrado. No solamente era esperado, sino bien esperado. Pues todos lo estaban esperando, todos, por distintas razones cada uno. De pronto había entre la muchedumbre un escéptico, uno que decía, yo no creo que ese man sea capaz de arreglarle la pata a un tullido y lo ponga a andar. No, y que le devuelva la vista a los ciegos. No, hermano, ¿no será que en el incienso echan marihuana y todos alucinan? Yo voy a ver, yo voy a ver. Pero lo que es cierto es que todos lo estaban esperando. Ahí dice que todos, no algunos, la mayoría. No dice que unos pocos. O sea que tampoco había curiosos de los que iban pasando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No, que el chucho viene. Yo me quedo a ver qué. No. Es que todos lo estaban esperando. Así que tenían un propósito, tenían una razón para eso. Llegó entonces un hombre. Significa que ese tampoco era de la comarca, ¿cierto? No estaba en la muchedumbre y no era de por ahí. Porque también en la muchedumbre seguro había gente que no era de por ahí. Uno puede deducir eso, ¿no? Es como está cerquita, está a 10 minutos, montes ahí en el burrito y vamos y aprovechamos. Gente que no era del todo cómoda. No es como los que nos llaman a nosotros, ay, usted es que va a venir a Sabaneta, ¿por qué mejor no viene a Medellín? Sabaneta está a 20 minutos en el metro. Pero ¿y cuándo viene a Medellín? Pero estoy en Sabaneta, a 20 minutos de Medellín. Así que estos tal vez estaban por ahí de aldeas vecinas y se fueron hasta allá. Pero hay un hombre. ¿Qué importa en la muchedumbre? Debe haber cientos de hombres, miles de hombres, pero hay un hombre. Es que el evangelista quiere que nos fijemos en ese, por alguna razón. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. No solamente dice el nombre, sino que además lo presenta con pergaminos, con un título. Jefe de sinagoga. Porque es importante que sepamos eso. Porque si lo pone ahí, es que quiere, por alguna razón, que sepamos que es un jefe de sinagoga. Y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrara en su casa. Tremendo, un jefe de sinagoga. Es como si a esta escuela viniera el gobernador de Norte de Santander, el presidente Petro, a Bochalema, a la escuela Yelva,
O sea, esos personajes con poder que casi siempre lo que hacen es mandar al secretario y dice, dígale al mechudo ese que lo necesito, vaya por él y me lo trae. El jefe de sinagoga tenía ese poder de mandar un secretario y decirle, búsqueme al mechudo del chucho y le dice que venga ya que lo necesito. Pero él se abaja de su investidura, de jefe de sinagoga, de su poder, y va a buscar a Jesús. No lo manda a traer. Pero además hace un gesto tremendo, ¿cierto? Que llegando donde Jesús no usa su título, lo desecha, lo bota y se tira a los pies de Jesús. Se arroja a sus pies. Cero fineza, cero Lincoln, cero protocolo. Se arroja a los pies. Tiene que haber una razón muy poderosa para que ese hombre renuncie a su poder, a su cargo, a su investidura. Venga él mismo, no mande a nadie y además se humille de esa manera y se arroje a los pies del maestro. Es por eso que el evangelista nos da todos esos detalles. Entonces le suplicaba entrara en su casa. No llegó diciendo, ¿cuánto cobra usted por la consulta? ¿Cierto? No llegó a una transacción. Le suplicaba que fuera a su casa. ¿Para qué? Porque su hija única, ¿y qué? O sea, es que hay otra clave que tiene que ver que sea única. Es que insisten que sepamos que la hija de Jairo es hija única. Una cosa bien extraña además. Voy a terminar el pedacito para que se comprenda mejor. Su hija única, de unos 12 años, ¿y qué? ¿Y qué? Hija es hija si tiene 3 años, si tiene 9, si tiene 23, si es única o es la tercera de 4. Pero él insiste en dos cosas, que es hija única y que además tiene 12 años. Cosa bien extraña. En una época en donde no habían anticonceptivos. En una época donde mientras más hijos se tenían, más favorecidos eran de Dios. Es muy extraño que ese hombre tenga una sola hija, una, y que tiene 12 años y después de esa ninguna y antes de esa tampoco. Eso se vuelve sospechoso. Y por eso el evangelista hace énfasis en que sepamos eso. Porque son las claves para desenmarañar la historia y descubrir la enseñanza dentro de ella, que es lo que interesa, no la historia, no los personajes. Si Jairo existió o no, si tenía una hija única o no, si era jefe de sinagoga o no, nos importa un carajo. Es a dónde nos va a llevar. Esa hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Ahora entendemos la razón por la que Jairo abandona el poder, la investidura y se arroja a los pies. Por amor. Su hija está muriendo. Él ha escuchado que Jesús hace milagros, cura enfermos, tiene poderes. Es seguro que como jefe de sinagoga tiene el músculo, el rusque para llevar médicos cuanto aparezcan en la región, especialistas finos. Pero es seguro que no han servido. Así que abandona lo clásico y ahora viene a lo alternativo. Uy. La cosa rara, lo brújico, el chucho.
Jesús hasta ahí no ha dicho nada, pero el evangelista dice, mientras iba, la gente le ahogaba. O sea que podemos deducir, Jesús le dijo, listo, vamos hermano. Jesús no pone condiciones, ahí no dice, no pregunta para dónde, cuánto está, pero mire cómo tengo un montón de gente para dejar esa gente ahí. Tampoco va forzado. Ahí no dice que el tipo llegara, es que si usted no me acompaña lo mando pelar, dice que suplicó. Así que Jesús le dio la gana de ir. Y dijo, vamos, por la misma razón que el otro le pidió que fuera, por amor. ¿Creen ustedes que uno puede deducir eso? Que Jesús estaba interesado en la fama. Es que si yo le curo la hija al jefe ese de sinagoga, yo salgo mañana en El Tiempo. ¡Ja! RCN, Caracol, CNN, ABC. Es posible que tu mente, en el nivel de conciencia que cargue, lo pueda interpretar así. Mas, sin embargo, las claves que vienen no lo permiten. Mientras iba, la gente la ahogaba. Entonces, yendo de camino para la casa de Jairo, en medio de la muchedumbre, la multitud, porque la multitud estaba ahí esperando a Jesús. ¿Qué significa? Que si lo están esperando a él, para donde él coja, ellos van, ¿o no? ¿Cómo que lo van a dejar ir y decirle, bueno, sí, y nos quedamos aquí con los crespos hechos? No. Vinimos por él, vamos a la pata. Que nos atiende, nos atiende. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre, o sea, sangraba por la vagina, desde hacía 12 años. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, flujo de sangre por la vagina da lo mismo 3 meses, 8 meses, pero es que este vuelve y usa el número 12, como si Lucas no se supiera otro número para poner en el Evangelio. La china de 12 y la vieja sangrando hace 12 años, ¿por qué no pone 15? ¿Por qué no 8? Es que ese número está ahí para que conectemos las dos historias. Es una clave poderosa. Los que han estudiado el curso de pensamientos y emociones que enferman deben estar sospechando ya. Los que saben los pensamientos y emociones que enferman el sistema geniturinario, que producen las hemorragias vaginales, saben que toda hemorragia representa haber perdido algo muy valioso en mi vida. Y si está sangrando por la vagina, ¿qué habrá valioso asociado con esa parte? Lo sabremos. Ella sangraba hacía 12 años y no había podido ser curada por nadie. O sea, ¿qué podemos deducir entre líneas? La vieja no era una descuidada. Y había consultado de todo, ginecólogos, brujos, hierbateros, homeópatas, acupunturistas, lo que usted quiera, internistas, hematólogos, lo mejor de lo mejor. Nadie había podido curarla. Así que no había consultado a 1, a 12, a 15, a 50, en 12 años. Y una mujer sangrando y sangrando, es que no era la menstruación, es que llevaba 12 años sangrando todos los días, sabiendo que se iba a morir desangrada, en la anemia, en la debilidad cada vez más llevada. Así que puede que los primeros 3 meses no prestara atención, de pronto hasta los 5 si era bien sinvergüenza, pero después de eso tenía que reaccionar y consultar y hacerse cuanto remedio le decían. Pero dice que nadie había podido curarla. O sea que ella sí consultaba. Se acercó por detrás
y tocó la orla de su manto. Y al punto se le paró su flujo de sangre. Ella llega por detrás de Jesús. Podemos deducir muchas cosas. La ley mosaica todavía sostenía, y todos esos rabinos y jefes de sinagoga decían que cuando una mujer estaba menstruando estaba impura. Y nadie la podía tocar, ni acercársele. Ahora imagínate a alguien que no está menstruando, sino enferma, sangrando por la vagina, 12 años, 10,000 veces impura. Así que ella, conociendo la ley, no se siente digna, pero también tiene amor y no quiere hacer impuro a nadie. Los protege en el anonimato. Y quiere seguir anónima. Llega por detrás y toca así antes de que la miren. Para no ser causa y pecado. ¿Qué más deducimos? Que ella conoce a Jesús. Lo ha visto. Porque llega preciso a tocarle a él el manto. De pronto no lo había visto antes, pero se asegura de preguntar. Lo ha oído nombrar. ¿El chucho cuál es? Seguramente llevaba muchos meses pensando, voy a tener que ir donde el chucho, pero ¿qué la detenía? La vergüenza, la culpa, el juicio, que él también le dijera, yo no atiendo impuras. Ella llega por detrás y toca la orla de su manto. Y la sangre se detiene enseguida. El flujo de sangre para enseguida. Hay una curación instantánea. Pero ahí no dice que Jesús la haya tocado, ni haya querido curarla. Ella es la que lo toca a él, ella es la que siente el fuerte deseo, la convicción de curarse, y la curación ocurre. Alguien puede tener cualquier cosa, una psoriasis, simplemente una uña encarnada, un cáncer, una diabetes. Y dice, me voy a tomar el jugo de 3 limones, hijo de madre, porque me voy a curar. Y convierte los 3 limones en la orla del manto. Los que me estén oyendo no vayan a hacer eso. No sean tan atrevidos. No tienen la convicción ni la fe para lograrlo. Pero pudieran cultivarla. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? El texto no dice que le hubieran cogido la nalga, ni el muslo, ni un hombro. Dice que el dobladillo del manto, la orla del manto, así. Pero él sintió como si lo hubieran tocado a él en su cuerpo. Y pregunta, no dice, ¿quién tocó mi manto? ¿Quién me tocó el dobladillo? ¿Quién me ha tocado? Ahí no dice nada de eso que yo estoy explicando. Así que, ¿qué es lo que he estado haciendo? Leer entre líneas. ¿Qué quiere él que yo sepa? Que me dé cuenta y lo sepa. No me lo estoy inventando. Es que
tengo mi mente elevada, atenta, conectándome con la de Él. Porque yo estoy deseoso de que me diga algo. Yo quiero que me enseñe, que me muestre. Yo quiero que se revele conmigo. Entonces lo puedo ver. Lo puedo escuchar. Lo puedo sentir. Lo puedo tocar. Como todos lo negaban, dijo Pedro, Maestro, la gente te aprietan y te oprimen. O sea, todo el mundo te está tocando. ¿Usted cómo hace esa pregunta tan mensa? ¿Qué vamos a saber si estamos apretados en la muchedumbre? Todos te están tocando. ¿Qué vamos a saber nosotros que, pues todo el mundo? Es que con seguridad, no más, porque Jesús los determina y le dice, Maestro, cuando se desocupe 5 minuticos, ¡tin! Y le toca el hombro. Como pasa con los artistas, con los futbolistas, con los deportistas, que cuando pasan por ahí la gente para poder decir, lo toqué, ¡ay, lo toqué! Lloran y se orinan porque lo tocaron. Es un personaje famoso. Puede estar sucediendo lo mismo. La gente te aprieta y te oprime. Es también dentro de la historia el Pedro. Si recuerdan el Pedro, piedrero, por eso es Pedro. Criticón, quejumbroso. Pedro no dice, la gente te quiere, la gente te sigue, la gente quiere tocarte. La gente te aprieta y te oprime. Son una carga, una miércoles. La gente te joroba, te jode. Pero no desviemos la atención en Pedro, que cada uno tiene su pedacito para revelar. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. En la forma que sea, un escalofrío recorrió su cuerpo, un corrientazo sus manos, tal vez sus dedos se agitaron, tal vez su corazón se apretó o al revés, ¡tá! Se abrió. Tal vez una emoción vino a él. Es un ser sintiente, como todo aquel que ama, que siente hasta los huesos. Viéndose descubierta, imagínate, ella toca solo el dobladillo y él siente que alguien lo ha tocado. Es alguien con poderes sobrenaturales. Así que, ¿para qué esconderse de quien no puedes esconderte? ¿Por qué huir de quien no puedes huir? ¿Por qué engañar a quien no puedes engañar? Ella, viéndose descubierta, se acercó temblorosa y postrándose ante él. Contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado. Ella cuenta delante de todo el pueblo.
No le puede decir a Jesús, camine allí para detrás del palito de mango y yo le cuento a usted solito, ¿sí? Está en la muchedumbre. Es seguro que toda la vergüenza, toda la culpa ha desaparecido. Ahora levanta su rostro, se expone, abre su corazón, muestra su verdad y lo cuenta delante de todo el pueblo. Ahora es ejemplo, testimonio, quiere que otros conozcan su historia para que no tenga que pasar por donde ella ha pasado. Ahora se ofrece como ejemplo, como lección, se ofrece como alimento. Y además de contar la razón por qué lo había tocado, contó también cómo al punto había sido curada. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Siguiendo la hemorroísa, todos hemos perdido de vista a la hija de Jairo, que es la que se está muriendo. Así que uno dice, pero qué vaina, la niña ya muriéndose, el Jairo desesperado y se atraviesa la vieja sinvergüenza y para todo y atrasa todo. Parece un evento infortunado, parece no deseable. Es que se está perdiendo tiempo. Es que la niña se va a morir y la vieja esta se atraviesa y le quita el tiempo al maestro. Y aparte de eso, el tiempo en contar la historia. ¿Qué tal que sea de esas que pone pelos y señales y hace las curvas, cuenta primero con la tía abuela, la bisabuela y después termina en la historia de ella? De verdad que parece un tronco atravesado en el caudal del río. Estaba todavía hablando. Jesús todavía está diciéndole a ella lo que le está diciendo. Cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo, cuando uno de allá de la casa de Jairo llega diciendo, tu hija está muerta, se peló. Ahí uno confirma, si la vieja esa no aparece, hasta de pronto se hubiera salvado la China. ¿Sí ve? Porquería. No molestes ya al maestro. Interesante, ¿verdad? Todo el mundo tiene la opinión que al maestro le molesta que lo llamen, que lo ocupen, que le pidan una respuesta. El maestro siempre está molesto. La gente no ve al maestro. Cuando uno cree que el maestro está molesto, ¿para qué le dice maestro? No está viendo al maestro. Porque si ve a alguien capaz de molestarse, no está viendo a un maestro. Pero bueno, no tiene por qué ver al maestro. Es alguien que nunca ha estado en el camino espiritual, trabaja en la casa de Jairo, alguien normalito. Así que ve a otro como él. Para él todos son como él. Porque todo afuera es como tú eres. Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas. Le dijo a Jairo, no temas. Porque Jairo está oyendo al empleado. Jairo ahora está siguiendo al empleado. Está en riesgo de cambiar de maestro. El empleado que viene y le dice, tu hija
peló. No moleste al maestro. Jesús está con Jairo. Así que coge a Jairo y lo saca de allá y le dice, no temas. Qué poderoso. Podría haberle dicho otra cosa. Podría decirle, camine, vamos y nos aseguramos. Podría decirle, bueno, para Dios nunca es tarde o algo, pero él lo centra enseguida y le dice, no temas. El único obstáculo para que las cosas sucedan, para que terminen no sucediendo, es el miedo. El miedo mata, el miedo enferma, el miedo daña los logros. Así que Jesús le dice, no temas, solamente ten fe y se salvará. Solamente ten fe. Jairo acaba de ver una vieja 12 años enferma, casi medio muerta, arrastrada, desangrada, anémica, paliducha, con la médula ósea vuelta a naco, que se curó en un instante. Acaba de ver ese prodigio y ya está desbarrancado. Parece que tuviera convicción, fe, viene a buscarlo, ¿cierto? Parece que está lleno de eso. Y todavía viendo el prodigio, llega el otro y le dice, la china se murió, no moleste al maestro. Y hasta ahí le llegó todo. Así que Jesús lo centra y le dice, no temas, solamente ten fe. Solamente. No tengas otra cosa en la mente. No tengas duda. No tengas miedo. No tengas rabia. No tengas tristeza. No tengas desesperación. Solamente ten fe. Solo ten en tu mente fe. La certeza. Y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que, acuerde que la muchedumbre, cientos iban. Si estaban todos asombrados con la señora que se había parado la hemorragia después de 12 años, ahora todos querían el morbo de ver la muerta que iba a hacer con la muerta. Eso hay que ir y hay que tomar fotos y hay que hacer videoclip y eso hay que publicarlo en las redes. ¿Qué va a hacer con la muerta? Que todos llegaron detrás de esa curiosidad. Bueno, los otros también estaban esperando milagros para ellos. Pero aquí dice que al llegar a la casa Jesús no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, sus 3 discípulos más avanzados. Es seguro que como discípulos avanzados, si no podían contribuir en lo que iba a suceder adentro, por lo menos no iban a dudar de su maestro. De pronto había otros por ahí a mitad de camino que, ¿será que el maestro sí es capaz? Si recuerdan que les recomendé hace poco el libro Curados por la Fe del Dr. Benson, que dice que para que el paciente pueda curar, los que lo acompañan tienen que tener la misma fe. Entonces el chucho le dice Pedro, Juan y Santiago. Y al padre, ya sabemos quién es el padre de la niña. ¿Quién? El Jairo. Y a la madre de la niña. Espérate. No nos habían dicho que la mamá había ido con Jairo a buscar a Jesús.
La mamá se quedó en la casa cuidándola, ¿o no? Pero ahora la mamá aparece afuera, como viniendo con la muchedumbre, y Jesús dice, conmigo solo van a entrar Pedro, Juan, Santiago, el papá, el Jairo, y la mamá. Oh, oh. Entonces, usando el mal pensamiento por ahora, ¿cierto? Si uno es mal pensado, uno empieza a sospechar que Jairo tiene solo una hija de 12 años porque su esposa legítima tiene que ser estéril. Por eso no han tenido más hijos. Y nadie sin hijos podía ser jefe de sinagoga. Porque si no tenía hijos, significaba que Dios estaba bravo con él y por eso no le daba hijos. Para él poder ejercer ese cargo, tenía que tener hijos. Con una esposa infértil, la ley mosaica decía que una de las esclavas, de las empleadas, podía dejarse embarazar del jefe de la casa. Y luego, de ahí vienen los alquileres de vientres, que uno cree que eso es moderno ahora. No, eso es más viejo que la panela. El alquiler de úteros. Viejísimo. Y patrocinado por, ay, tú sabes, la emisora Cielo Estéreo. Entonces la ley mosaica decía que una de las esclavas se podía dejar embarazar del jefe de la casa, del señor, y luego ella debía parir entre las piernas de la esposa legítima y así era la señal de entregar el niño en adopción. Paría entre las piernas de la esposa diciendo, aquí te lo entrego. Y tenía que hacerlo porque eso era la ley mosaica. Así que uno, si conoce el Antiguo Testamento, si conoce las leyes, uno puede deducir, la esposa de Jairo era infértil. Y también puede deducir que esa mujer que llevaba 12 años sangrando es la mamá legítima de la niña que tiene 12 años. Y que ella está sangrando porque perdió lo más valioso para ella, a su hija. Y su útero llora sangre. No la abandonó por mala, sino por obediencia a la ley. Pero nunca ha dejado de amarla. Por eso ella sigue a Jairo para todas partes, porque donde Jairo está, la niña está. Por eso ella se asoma por las rejas del jardín. Ha visto a su hija crecer, hablar, llorar, reír a lo lejos. Nunca ha dejado de verla. Nunca ha dejado de amarla. Nunca ha dejado de seguirla. No puede vivir allá adentro. Han querido proteger la niña de alguna manera. Vivir con dos mamás, ¿cómo te lo explico? Han querido proteger el matrimonio de alguna manera, así que la esclava, vete, ya cumpliste tu misión. Pero ella ama a su hija. Ella contó por qué tocó a Jesús, ¿se acuerdan? Contó la historia delante de todos. Lo que pasa es que, tú sabes, ese señor no, tintan. Así que Jesús no es ningún mago ni adivino, pero sí es un terapeuta poderoso, inteligente. Así que le dice, te necesito a ti para salvar a tu hija. Jesús ahora entiende por qué la hija está moribunda y ahora parece muerta. Es que seguro se enteró en esas conversaciones de pasillo que es adoptada. Algún otro empleado por ahí dijo y se enteró que era adoptada y entró en depresión. ¿Por qué mi mamá biológica me abandonó? ¿Por qué me botó? ¿Por qué yo no sé dónde está? Y se deprimió y dejó de comer y dejó de levantarse. Y la depresión está ahora tan profunda que entró en una cosa que en medicina se llama catatonía.
Están tan deprimidos que se paralizan, no se vuelven a mover, ni siquiera casi ni respiran, ni el corazón late. Parecen realmente muertos. Jesús, conocedor de todo, entonces sabe, no está muerta, ten fe, se va a salvar. Está catatónica, claro. Jairo, que va a entender esos términos así, está catatónica. Yo estudié neurología por allá en Harvard. Así que entran Pedro, Juan, Santiago, el papá de la niña, Jairo, y la mamá de la niña, la hemorroísa. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, no lloréis, no ha muerto, está dormida, está deprimida, catatónica. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta, sabían. Todos los mirones eran doctores. Todos ya habían dado su veredicto, estaban listos para firmar todo el certificado de función. Él se acerca a la niña y tomándola de la mano, dijo en voz alta, Talita cum, niña, levántate. Claro, aquí no dice que Jesús le diga, aquí traje a tu mamá para que la conozcas, mi amor. Pero nos acaban de decir que entró la madre de la niña. No la esposa de Jairo, sino la madre de la niña. Nos acaban de conectar las historias. Así que Jesús le dice, aquí está tu mami, levántate. El milagro del amor sucede, el milagro a través del amor sucede. Se restaura el vínculo. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Y él mandó que le dieran de comer. No solo porque llevaba días sin comer, sino también el otro alimento. Abrácenla, bésala, dile que siempre la has amado, que tú la has visto crecer detrás de las rejas, que tú la has seguido a todas partes, que tú también viste sus primeros pasos. Tú también le oíste las primeras palabras. Dile que conoces cada moñito, cada palmera que le han hecho en el pelo, cada vestidito que le han puesto. Dile que conoces su muñeca favorita. Díselo. Sus padres quedaron estupefactos. Y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Qué curioso. Si un montón de gente sabe lo que ha pasado. Bien, en el instante, o sea que la muerta está resucitada. Lo que la gente no sabe es por qué ella estaba enferma. Eso es lo que Jesús no quiere que le cuenten a los demás. Que nadie tiene por qué saber que fue adoptada, que tiene dos mamás, porque cuando las compañeritas y compañeritos le empiecen a decir, ay, ¿y qué se siente? Y ahora su papá tiene dos allá. Jesús seguro ha recomendado a Jairo y a la esposa de Jairo, dejen que la mami viva con ustedes, que vuelva a trabajar como empleada, que la vea todos los días. Tú, Jairo, no te vas a volver a acostar con ella. Señora, usted deje los celos, confíe en su marido y deje que la niña pueda disfrutar a su mamá biológica. No te va a perder a ti te ama. Tú la has cuidado 12 años. A ti también te va a decir mamá.
Nadie está perdiendo amor, todos están ganando más amor. Ella tiene ahora 2 madres que la aman. Ella tiene ahora a 2 para decirles, mamá, te amo. Hay más amor. Ahora sabemos por qué el evangelista insistía en los 12 años de la niña, los 12 años de la mujer sangrando. ¿Por qué insiste en las pistas de que entra la madre y no la esposa de Jairo? ¿Por qué una historia secundaria, parece secundaria, se atraviesa en la primaria? Y entonces pudimos hacer esa lectura entre líneas. Y conocer la verdad. Ahora también podemos nosotros decir, ¿qué debió escribirse entonces? Tal vez pudieras agregar renglones como un hijo por ninguna ley se abandona o se entrega. Eso cabe. De pronto tú crees que debió escribirse eso. Pero tal vez tú puedas decir, ahora es cuando entiendo una de las palabras de Jesús en el madero. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, esa es tu madre. Todas las madres del mundo son las madres de todos los hijos del mundo. Todos los hijos del mundo son hijos de todas las madres del mundo. ¿Qué nos vuelve padres y qué nos vuelve madres? Engendrar y parir los hijos. Nuestra decisión de amar a esas pequeñas criaturas como si fueran mis hijos. Ayudarlos a crecer, educarlos, cuidarlos, alimentarlos. Porque me da la gana. Porque yo decidí usar mi amor para eso. Para ser un padre universal y para ser una madre universal. Yo podría escribir, ¿cuántos hijos más podía haber tenido por decisión la esposa de Jairo? Tal vez de ahí en adelante tuvo más. Así que pude ver lo que está escrito. Pude ver lo que no se escribió, pero que el escritor quería que yo supiera. Por eso me dejó tantas pistas y claves, porque estaba interesado en que yo lo supiera. No la novela, no el chisme, sino la enseñanza. Todas las enseñanzas, cómo los pensamientos y emociones me enferman. Enfermaron a la hemorroísa. Esa sensación de pérdida de su hija, arrebatada por una ley. Enfermaron a la niña en una conversación imprudente que no llevaba la intención de lastimar. Y luego la ausencia de explicarle desde el amor cuánto amor había tenido siempre rodeándola, porque sin amor la vida es imposible. Si estás viva es porque ha habido amor. Así que puedo leer
lo que quieren que yo sepa, pero también lo que debió escribirse entonces. Eso es leer entre líneas. Estas no son solo suposiciones, porque hay un apoyo, hay una base para poder deducir lo que estamos deduciendo. No lo sacamos de la imaginación, sino del mismo texto y de la comprensión y el de coger las piezas del rompecabezas y ponerlas en contexto. Surge a partir de este entrenamiento mental de aprender a leer. Así que seguiremos practicando implicaciones, pero ahora vamos a agregar una nueva tarea. Vamos a buscar un párrafo o un escrito muy corto, media página, y vamos a leer entre líneas. Vamos a mirar claves a partir de las cuales podamos deducir lo que no está escrito, pero es seguro que quieren que sepamos. Como si fuera una letra menuda, pero no hay letra menuda. Hay claves. Todos los textos sagrados tienen claves. Y hasta que no ves las claves, no los puedes descifrar. No es interpretar, es descifrar. Por eso siempre está la advertencia, la Biblia no se interpreta, cierto. La Biblia se descifra. Y también el Bhagavad Gita, y los Vedas, y los Sutras, y todos los textos sagrados. Son para descifrar, no para interpretar. Entonces vamos a coger un párrafo o un texto corto y vamos a aplicarle leer entre líneas. Que no está escrito ahí, pero es seguro que el autor quiere que sepa. ¿Cuál es la historia dentro de la historia, detrás de la historia? Y qué debió escribirse o decirse a cambio de eso. Es un ejercicio un poco más complejo, más larguito, pero si han estado practicando las implicaciones, eso ha hecho las suficientes conexiones sinápticas para que la mente, usando un cerebro más conectado, pueda empezar a encontrar las claves. El tercer paso, que será en unas semanas, es máximas. Veremos de qué se trata y cómo las usamos para la comprensión de lectura. Cuando uno comprende una lectura, debe ser capaz de recordarla con una sola frase. Y si no, nunca comprendió la lectura. La gente cree que comprensión de lectura es recordar de memoria lo que leyó. Por una cosa es recordar de memoria y otra comprender. Entonces no nos invitaron a hacer recordación de lectura, sino comprensión de lectura. El que comprende, coge eso y lo usa para su propio beneficio. El que no hace eso con lo que lee, nunca comprendió la lectura. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de irnos? Leer entre líneas es un pensamiento lógico que se ha sustentado en algo. Ahí en ninguna parte mencionan chakras, auras, canales de energía,
que estamos practicando Ayurveda. O sea, no hay cómo sacar que el 12 tiene que ver con los pétalos del chakra corazón. Por lo menos yo no sabría descubrirlo en lo que dice ahí, como un ejercicio de leer entre líneas. Desde el punto de vista turbante, uno puede acomodar lo que sea a lo que sea. Pero pues estaría faltando a la verdad. Estaría faltando a la verdad. De manera interpretativa, uno puede interpretar lo que le da la gana, pero por eso hemos advertido que esto no es para interpretar, sino para descifrar. ¿No? Advertí muy claro que los personajes no tienen por qué ser reales, los lugares, la historia, no tiene que haber sucedido. Lo que nos interesa es la enseñanza que deja. Por eso la Biblia tiene tantos detractores, porque se han enfocado en lo histórico. Esa ciudad no existió. Esa persona, ni Apolonio, ni Pulesio, ni Heródoto, ni los grandes historiadores lo mencionan. Eso es puro cuento chimbo. Es que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de enseñanzas para vivir la espiritualidad, para vivir la experiencia del amor. Entonces, pues no hay que saber de historia. Y no tiene por qué haber sido históricamente cierto. Pero aquí pues no está eso en discusión, lo que estamos es aprendiendo a leer, lo que importa es el ejercicio de leer entre líneas.